La reunión anterior habíamos comenzado a leer Mateo capítulo 5, específicamente desde el verso 3 en adelante. Y yo les comentaba de que esos capítulos, el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, es conocido como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Jesús, al año y medio más o menos de su ministerio, les había hablado del contexto. En todo caso, después les pasaremos las grabaciones a quien no haya escuchado. Al año y medio de su ministerio, casi en la cúspide de su popularidad, multitudes que lo seguían. Todos los enfermos eran sanados, los endemoniados eran libres, los muertos eran resucitados, y había una gran expectativa del Mesías que había venido, si iba o no a librarlos del yugo de la esclavitud romana. Y de repente, en medio de todo el auge ministerial de Jesús, en una de las montañas donde él solía predicar para poder con su voz alcanzar a más personas, más oyentes. Antes no había micrófonos ni parlantes, todo lo que se hacía era, digamos, a pulmón, literalmente. Y Jesús pronuncia su célebre Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Lucas también presenta este sermón. Algunos autores dicen que es otro sermón, algunos coinciden que es el mismo, pero más o menos tienen la misma idea. Originalmente, siempre comento esto, la Biblia no estaba dividida en capítulos ni en versículos. Eso vino muchos años después, para perjuicio de la vida cristiana, diría yo. Pero cuando Mateo escribe su evangelio, el Sermón de la Montaña era un solo discurso de Jesús. Y lo que vamos a hacer en este tiempo es estudiarlo en profundidad, versículo por versículo. Y como tenemos tiempo hasta que Cristo venga, ¿cuál es el apuro? Así que hablábamos el domingo y decíamos que Jesús comienza su sermón diciendo, Mateo capítulo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y yo les compartía que la idea de las bienaventuranzas, porque aquí aparecen 8 o 9 bienaventuranzas, o sea, 8 proclamas de Cristo, que dice, ustedes son bienaventurados si hacen esto y esto. Y esa palabra bienaventurados, que significa absolutamente dichoso, o 3 veces dichoso, o plenamente feliz, también tiene un significado y una idea de el hombre o la mujer que es aprobada por Dios. El hombre aquel a quien Dios le da su aprobación. Entonces, cuando dice bienaventurado, está diciendo, el hombre que yo apruebo es el que es pobre en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Todo esto solo estamos poniendo un gran repaso para que usted pueda entrar en contexto. Y comenzaba esto como si fuese el primer escalón de una escalera, o el primer peldaño de una escalera, por donde todo comienza por la primer bienaventuranza. Las bienaventuranzas, gracias a Dios, no fueron puestas en cualquier orden. No dijo Jesús, bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No empezó por allí, porque ninguno de nosotros podría aplicar a ese primer peldaño. No dijo, bienaventurados los humildes, porque ninguno de nosotros podría acceder al primer escalón de las bienaventuranzas. Entonces Jesús agarra y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, es decir, las personas que reconocen su pobreza espiritual, reconocen que son pecadores, que están destituidas de la gloria de Dios, y reconocen absolutamente que están espiritualmente en bancarrota. Y cuando analizábamos esa palabra pobres en espíritu, y la palabra pobre no era el pobre de que quizás no puede pagar la luz o no le alcanza para cambiar el auto.
era la palabra mendigo, era la pobreza extrema, era aquel hombre o aquella mujer que si alguien no le da algo, no tiene nada, absolutamente nada, ni siquiera para comer, ni siquiera para vestir, ni siquiera para albergarse. Cuando Jesús dice bienaventurados, literalmente está diciendo bienaventurados los que espiritualmente son pordioseros, porque esa es una de sus traducciones al castellano. Una persona que no tiene nada que ofrecer, ni nada de pertenencia. Y Jesús pone en evidencia de que la humanidad, su condición espiritual es pobreza. Ahora, la bienaventuranza no es para todos los pobres en espíritu, porque los pobres espirituales son todos. Jesús iguala a la humanidad en la pobreza espiritual en la que viven. Jesús dice, pero los bienaventurados son aquellos que reconocen esta condición en la que están. Y hablábamos estos días con Romina y se me ocurría ponerles un ejemplo a modo ilustrativo para que podamos nosotros entender, porque si no logramos entender la idea de este escalón, de nada va a servir que sigamos construyendo los demás escalones. Entonces a mí se me ocurría esta idea de que aquí entre nosotros hay, la mayoría de los varones jugamos fútbol, ¿verdad? O bueno, quizás no asiduamente, algunos lo hacen más que otros, pero todos acá medianamente nos gusta el fútbol, ¿sí o no? ¿Sí? Quizás no somos súper aficionados, pero cada tanto, un lunes, pegamos una escapada. Algunos lo hacen 2 veces por semana, algunos lo hacen toda la semana, y otros como yo, que somos de los peores, van cada 6 meses cuando hay una choripaneada, ¿o no? Entonces podríamos decir, por ejemplo, para que nadie se sienta mal, que de los que aquí estamos, de los varones que juegan el fútbol, yo sería el peorcito. Entre que engordé, entre que me lastimé, y entre que mucho no me gusta, podría ser el peor. Pero podríamos decir que aquí hay algunos que son mejores que yo. ¿Estamos de acuerdo con eso? No me ofendería. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No diga tan convencido porque me voy a sentir casi como dolido. Pero, ¿sí o no? Bueno, ¿quién podría ser acá mejor que yo? Él es también humilde, aparte de buen jugador. Bien ahí, sí, es mejor que yo, sí. Años luz. ¿Algún otro acá que se haga el candidato y diga, sí, bueno, si me comparo con Fabi, no tengan vergüenza? ¿Sí, no? ¿Hay ala? ¿No es cierto? ¿Podríamos decir? Que sí, ¿no? No te hagan lo humilde, sí. Ricardo, ¿no? Diego, también. ¿Sí o no? Ricardo, sí. Ricardo le tienen miedo. No sé si juega bien, pero de que choca fuerte, choca, y entonces ahí eso cuenta. Entonces, cualquiera de ustedes podría, no lo hacen por supuesto, pero podrían decir, mirarme a mí despectivamente, a mí y a algunos otros cuantos que estarían en mi misma condición, pero como para que nadie se sienta ofendido, me pongo yo de ejemplo. Podrían mirarme sobre los hombros y en un tono casi despectivo. Podrían, quizás no lo van a decir, pero podrían pensar en sus corazones, juego mejor que Fabi. O alguno diría, pastor predica muy bien, pero no juega nada, yo juego mejor que él. Seguro que habrán dicho, ¿no? Un queso para la pelota. Ahora, mi desafío es que no te pongas en punto de comparación conmigo. ¿Puedes poner la foto que te pedí? Quiero que te compares con ellos. ¿Puedes agrandarla? ¿Quiénes son? ¿Cuál sería vos? ¿El más apetecido? ¿Las conocen a esos dos? Messi y Cristiano Ronaldo. Puse los dos para que por ahí a alguno le gusta a uno y a otro le gusta a otro. A ver, si yo me comparo con ellos, ¿a cuántos años luz de diferencia estoy? No sé, el infinito me queda corto.
Y si algunos de ustedes que dicen que juegan bien se comparan con ellos, ¿cuántos años luz están? Están igual que yo, ¿verdad? O ustedes pueden decir que están bastante más cerca. ¿Alguno se anima a un mano a mano con alguno de estos dos? ¿A siquiera? No, ¿verdad? ¿Verdad que no? Porque hay gente que acá, si lo ponen en comparación conmigo, juega bien. Algunos hasta les piden, che, quédate a jugar la otra hora para nuestro equipo. Y está bueno eso. Pero no te compares conmigo, porque yo no soy el punto de comparación. Compárate con ellos, a ver dónde quedas. ¿Sí o no? Tomemos otro ejemplo para que no solo los varones crean que... Acá hay gente que sabe hacer torta, ¿verdad? ¿Sí o no? Hay gente que sabe hacer torta. Tenemos a nuestra repostera oficial, Luana, ¿sí o no? ¿Todos estamos de acuerdo que las tortas de Luana son ricas? Y si son gratis, más ricas todavía son. Pero ella cobra las avisas. De Dani sí, Dani hace el torta. Romy y César, bueno, hoy no están, pero ¿verdad? Giselle también anduvo incursionando en el arte de la repostería. Y alguna otra mamá o mujer que haya hecho alguna torta y haya probado y la haya terminado medio tirando a la basura y no invitando a nadie porque no le salió. ¿Se anima a levantar la mano? O sea que si Luana tuviese ese, no lo tiene, pero si tuviese ese espíritu así soberbio, miraría con altivez a alguna de ustedes y diría, yo sí que sé hacer torta al lado de esto, ¿no? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora comparemos a cada una de ustedes y a Luana con esta persona de acá, a ver si la conocen. ¿Le conocen a él? A ver, agrandado. Ah, ¿es el que te enseñó? ¿Le conocen? El hombre de Cake Boss. ¿Le conocen o no? Discovery. Seguro que si comparamos a Rom y a alguna de las chicas, está años luz, pero y Luana, ¿cómo te consideras a la de años luz también? Es decir, que el punto de comparación no es entre ustedes. El punto de comparación es con el máximo exponente en el rubro. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Tomemos el último ejemplo, porque quiero que esto quede grabado. No sé si se van a acordar del Sermón del Monte, pero que se van a acordar del ejemplo. Muchos de nosotros podríamos considerar que somos humildes, ¿verdad? No van a decir, pero sí, yo sé que son humildes. Ah, sí, yo sé, un tipo humilde. Ah, yo soy piola. Muchos de nosotros podríamos considerar que somos espirituales. Muchos de nosotros podríamos considerar que oramos mucho y fervientemente. ¿Sí o no? No se hagan los tímidos ahora que yo les conozco. Muchos de nosotros podríamos considerar que, wow, cómo yo disfruto estudiar la palabra de Dios. Y podríamos llegar a mirar a mi hermano cuando me dice, no, vos sabés que a mí me cuesta orar 10 minutos. Y podríamos como que con la boca alentarle, pero con el corazón podríamos decir, ah, está bien. Yo estoy acá y el otro está acá. ¿Sí? Y podríamos en nuestro propio corazón decir, no, ¿cómo no vas a disfrutar de estudiar la palabra? ¿Cómo te va a costar leer? Y considerar que nosotros, wow, porque a mí yo me apasiono y leo, no sé, 2 o 3 horas. Y podríamos tener esa idea, ¿no? No lo vamos a decir porque tontos no somos. Pero Dios que ve nuestro corazón, si pudiera ponerlo en la pantalla, muchas de esas cosas saldrían. Y nos empezamos a comparar en espiritualidad, en capacidad de oración, en capacidad de entender las escrituras, en cantar, en tocar algún instrumento, en, qué sé yo, en fidelidad en la iglesia,
¿no? Y podríamos considerar al otro como menos. Y podríamos considerar que somos buenos cristianos. Ahora yo te invito a que te compares, ponele la última imagen, con esta persona, quien es el máximo exponente del cristianismo. Por supuesto que esa es una imagen inventada, pero ¿saben a quién hace la referencia, no? ¿A quién? Jesús. Porque Jesús, el Cristo o Jesucristo, de ahí viene nuestro nombre, cristianos. Entonces quiero que entiendas que tú y yo somos tan pobres y tan miserables como el que tenés sentado al lado tuyo. El día que una gota de orgullo y capacidad y sentimiento quiera aflorar en nuestros corazones y mirar al hermano con desprecio y considerar que soy más humilde y qué bárbaro el hermano que es soberbio y que orgulloso, recuerda que tienes que compararte con él, no con tu hermano. Si consideras que eres humilde, ¿crees que eres más humilde que él? Que dejó el cielo, dejó la eternidad, dejó su deidad para hacerse hombre y morir en una cruz y ser despreciado, como leíamos domingos atrás en Isaías 53. ¿Consideras cuando ves a tu hermano que tiene problemas con algún vicio, que tiene problemas con el orgullo, con el soberbia, con la altivez, cuando ves a alguien que tiene dificultades y el enemigo quiere tentarte para ponerte en un peldaño más arriba en la comparación con tu hermano y decirte, yo sí soy una persona humilde? Quiero que te quede grabada esta idea. No tienes ni la más pizca de humildad comparado con quien tienes que compararte. Tú y yo somos tan pordioseros espirituales como todo el mundo. Ese es el primer escalón. Y si no comienzas por allí, no puedes comenzar. Eres descalificado. Si considerara yo porque me toca predicar, o si considerara yo porque me toca hacer un servicio en la iglesia, que soy mejor que alguno de ustedes, perdería mi posición. Dejaría de estar calificado para la tarea. El apóstol Pablo dijo, casi al final de su vida, dijo, yo, el peor de los pecadores, o el más grande de los pecadores. Cuando verdaderamente pedimos a Dios, muéstrame la condición de mi corazón, no comparado con el corazón del hermano, porque si te comparas con el otro, con el matrimonio de tu vecino que se pegan, con el borracho que allá, si te comparas con él, serás engañado porque creerás que eres mejor. Por eso la gente dice, pero yo soy buena persona. ¿Ah, sí? ¿Comparado con quién? ¿Con Cristo? Por eso no hay obra, no hay acción, no hay actitud, no hay manera en que yo pueda hacer algo que me nivele o que me iguale a Cristo para obtener salvación por mis propios méritos. Como no hay una gota de posibilidad de que hoy yo comience a entrenar de alguna manera para alcanzar la fama, la popularidad y la calidad de Messi. Messi tiene, creo que mi edad, 34 años, y ya está para retirarse, 33, y está para retirarse. Sus últimos 15 y 16 años fueron la máxima expresión de la gloria del fútbol mundial. Todo lo que se podía ganar en el fútbol lo ganó. Y no existe una ínfima posibilidad de que yo ahora a los 34 comience a hacer alguna forma de entrenamiento para alcanzar a ese hombre en su mejor momento. No existe, no hay forma.
pero ninguno de ustedes la tiene. Ninguno. Como tampoco existe forma de que yo alcance mérito para obtener salvación. Por eso es que somos pecadores y condenados a muerte. Porque hay uno solo que agradó al Padre, Cristo. Hay uno solo que pudo cumplir toda la justicia de Dios, Cristo. Uno y ninguno más. El día que consideremos que nuestras obras, por más buenas, benéficas y sencillas y humildes que aparentan, tiene algún nivel de comparación con lo que Cristo es y lo que Él hizo, es el día donde hemos sido vencidos por el orgullo y la soberbia. Eso es un cáncer y tienes que ir a la cruz, a morir a eso y a reconocer que en realidad, si Cristo no hubiera elegido salvarnos, si Cristo no hubiera elegido darte una nueva vida y que a través de su justicia tú y yo podamos recibir salvación, no tendrías forma de ser salvo de la ira de Dios. Porque todo varón, todo hombre y mujer comparecerá delante de Dios un día para recibir un juicio. Todo hombre que muera en Cristo o no, después de nuestra muerte hay un juicio, y ese juicio es ante el Padre, y no hay manera de ser aprobado en ese juicio si Cristo no pone su justicia, es decir, su vida justa en mí, y si Él no llevó el castigo que yo merecía en la cruz. Ahora Jesús ya hizo esa parte. Jesús pagó el precio, Jesús llevó el castigo, Jesús murió por tus pecados y los míos, pero debes tú y yo cada día de nuestras vidas abrazar la justicia y decir: Señor, mi condición es la de pobreza en espíritu, mi condición es que no tengo nada, pero cuando abrazo tu justicia, cuando me pongo en la túnica de la justicia de Cristo, estoy absolutamente vestido. Sin Cristo estoy absolutamente desnudo y no tengo forma de tapar mi condición. Y la única manera de vestirme es con su justicia, una vestimenta que al Padre agrade. Los hombres y las mujeres intentamos vestirnos con nuestras propias obras de justicia, que es lo que Adán y Eva hicieron en el huerto del Edén. Dice: se vieron desnudos y cosieron para sí hojas de higuera, es decir, agarraron ramas, imagínense algunas ramas, algunas hojas grandes de higuera, y las entrelazaron de alguna manera y se cubrieron su desnudez. Pero esa manera de cubrir nuestra desnudez espiritual, nuestra pobreza espiritual, considerando que nuestro buen testimonio hará toda la obra, considerando que ayudar a otro hará la obra, considerando que portándome bien voy a alcanzar cubrir lo que en verdad mi corazón es, eso Dios no aprueba. ¿Qué tengo que hacer? Quitar mi vestimenta de justicia propia, como Dios se las quitó a Adán y a Eva, y dice: y les hizo pieles y les vistió. La única vestimenta, la única forma en que espiritualmente yo pueda presentarme delante de Dios es si entiendo que mi corazón no tiene nada que ofrecer más que a Cristo. ¿Puede entender lo que es el primer escalón de la pobreza de espíritu? ¿Lo que es ser pobre en espíritu? Tú y yo somos pobres en espíritu, no tenemos nada para ofrecer a Dios. Si tuviésemos todo el dinero del mundo, toda la habilidad del mundo, no serviría en nada. Eso nos iguala a todo. Eso te iguala con el hombre que está fuera de la iglesia, con el hombre que está dentro de la iglesia. Eso te iguala con el pastor, con el que predica, con el que canta, con el que se droga. Eso nos iguala a todo. Ahora,
aquellos que pueden reconocer esa condición y admitirla delante de Dios, pueden llamarse bienaventurados, porque para ellos el reino de los cielos está disponible. Amén. El siguiente versículo, el versículo 4, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Jesús nos enseña algo totalmente diferente a lo que el mundo nos vende. Jesús dice, el mundo dice, los que son felices son aquellos que ríen. Jesús dice, los que verdaderamente son felices son aquellos que lloran. Esta palabra llorar, que dice allí, bienaventurados los que lloran, es una palabra griega que se pronuncia más o menos así, penseo, y tiene la idea de un llanto y un lamento tan triste, una expresión de luto tan intensa. Es un dolor del alma, pero también del cuerpo, porque en el griego hay varias palabras para esa misma traducción, llanto o llorar. No es el que llora porque está arrepentido de que hizo mal algo o que le fue mal algo. No es una tristeza así como que estoy, no sé, triste porque, qué sé yo, no salió esto, porque esperaba que suceda tal cosa. No es la tristeza que tienen los hinchas de Boca y de River estos días. No es esa. Esa es todavía una tristeza ahí pequeñita. Es la tristeza por un familiar muerto. Y yo quiero que te imagines de las personas que más amas, que si eres papá, posiblemente te imaginarás algunos de tus hijos o todos tus hijos, o tu esposa o tu esposo, o quizás tus padres. Si se murieron esas personas a quien verdaderamente amas, ¿qué llanto habría en nuestros corazones? ¿Qué lamento habría? Cuando Moisés habla en Egipto al pueblo de Israel y le dice, preparen el cordero pascual, dice que esa noche pasó el ángel heridor, el ángel de la muerte, y dio muerte a todos los primogénitos de Egipto, excepto aquellos que tenían, los hijos de Israel que tenían los dinteles de las puertas pintados. Y dice que esa noche en Egipto hubo un gran lamento. Imagínate que el ángel de la muerte de Dios pasase en una noche por Argentina y muriesen todos los hijos primeros de cada casa. En mi casa moriría yo, moriría ella, moriría Julieta. ¿Qué lamento habría en la nación? ¿Qué lloro? El desgarro del alma. Esa es la palabra que Jesús dice. Esa es la palabra que Él usa cuando Él dice, bienaventurados los que lloran, los que se lamentan como si hubieran estado de luto por alguien. Jesús nos dice, bienaventurados los que buscan su propia felicidad. Y sabe, esa es la mentira más grande que Satanás ha instalado en la iglesia. Tienes que venir a la iglesia y vas a empezar a ser feliz. Tienes que venir a la iglesia y te va a ir bien. Tienes que venir a la iglesia y ahora vas a sonreír. Y hay gente que está en su vida todo el tiempo es pura algarabía, pura risa, es toda una joda, diríamos.
Jesús no dice que esa gente es bienaventurada. No estoy diciendo que no hemos de reírnos, porque la Biblia dice va a haber un tiempo para reír, pero va a haber un tiempo para llorar. Lamentaciones. Eclesiastés, perdón. Jesús dice: a los que el Padre aprueba, los que son verdaderamente felices, dichosos y plenos, son aquellos que lloran y se lamentan, porque serán consolados. Hoy en día se trata muchas veces de dar un culto en muchos lugares, pura alegría, toda jovialidad, es todo, wow, todo. Y no me aparto porque hay momentos donde Dios trae un gozo enorme en la congregación. Pero el llamado del cristiano es al lloro y al lamento. Ahora, ¿por qué habría de llorar y lamentarse un hijo de Dios? Un hijo de Dios se lamenta por dos cosas básicamente. La primera de ellas es porque siente un dolor profundo ante Dios sobre nuestro estado caído, sobre nuestro pecado. Segunda de Corintios 7:10, el apóstol Pablo habla de este lamento y de este llanto y dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La Biblia de las Américas dice: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando tú y yo podemos entender nuestra verdadera condición espiritual, es allí cuando lloramos por nuestra condición. Es allí cuando te lamentas, cuando dices: lo que soy de verdad, no tengo salvación si no voy a Cristo. Entonces lloro por mi naturaleza, lloro por la manera en la que observo mi vida, lloro por lo que descubro que soy en Cristo. Por eso un hombre o una mujer de Dios que no llora delante de Dios por su pecado es un hombre o una mujer que en realidad no se da cuenta de la gravedad del pecado. Cuando pasa mucho tiempo, muchos días o lo que sea, y no puedo ir a mi cuarto de oración y llorar y reconocer mi verdadera condición delante de Dios y clamar e implorar el perdón de Dios, me angustio, porque eso es señal de que mi condición es peor de lo que yo pienso, que estoy mucho peor. Vieron como las quemaduras, y las quemaduras tienen grados, ustedes saben, ¿no? Primer grado, segundo grado, tercer grado. Y el grado menos peligroso, por así decirlo, o que más fácil de curar es el grado que más duele, en realidad. Cuando tú te quemas, porque te saltó una gota de aceite, duele. Pero ese es el menos riesgoso de las quemaduras. Porque quema solamente la primera capa de la piel. La piel tiene varias capas. Pero cuando la piel se quema en un grado mayor, una quemadura, un incendio, lo que sea, la persona que sufre la quemadura en realidad no siente nada. ¿Sabía usted de eso?
Cuando te quemas, donde verdaderamente te tienen que internar y hay que hacer trasplante de piel, todo eso, la persona no siente, porque toda esa piel está muerta. No tiene sensibilidad. Tú y yo sentimos por la piel. Entonces, cuando el pecado a nosotros nos duele, es porque nuestra sensibilidad está afinada. Y rápido vamos a Dios y decimos, por favor, perdóname por lo que hice, por lo que dije, por lo que pensé. Pero cuando actuamos pecaminosamente, pensamos o vivimos pecaminosamente y no lamentamos y no lloramos nuestro pecado, significa que nuestra conciencia está muerta, que estamos en una condición mucho peor de la que nosotros consideramos. ¿Cuántas veces mentimos, ofendemos, lastimamos y hacemos un sinfín de otras cosas y no nos pesan? Señal de que nuestra enfermedad es grave. Señal de que necesitamos un trasplante de corazón urgente. Señal de que nuestra conciencia se está cauterizando o está muriendo, como Pablo hablaba, dice, muchos tienen su conciencia muerta, algunos tienen cauterizada, algunos las tienen dormidas. Un hombre o una mujer de Dios tiene que ponerse en una evaluación todos los días de su vida delante de Dios y poner su vida delante de Dios bajo la lupa de la palabra, bajo la lupa de la verdad de Dios y decir, Señor, alumbra mi corazón, muéstrame lo que hay en él, hazme ver lo que en verdad soy, enséñame a ver como tú me ves, no como yo me veo. Y puedo asegurarte que vas a llorar. Porque te vas a lamentar por esa condición y vas a decir, Señor, lucho contra esto y no puedo. Y como Pablo logró decir y dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía Pablo. Cuando él habla en Romanos. Romanos 7:24, Pablo dice esa frase. Viene todo el pasaje leyendo, hablando y dice, pero si el mal que no quiero hacer hago y el bien que quiero hacer no hago, entonces el mal opera en mí y hay una ley dentro mío que se opone a la ley del Espíritu y es la ley de la carne que se opone a la ley de la vida. Y él presenta en Romanos 7 esta lucha interna del ser humano que todos acá tenemos. Porque esa es nuestra naturaleza. Y él dice, termina ese capítulo diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de esta condición humana? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y siempre a mí me parece tan chocante, pero a la vez tan glorioso lo que él dice en el versículo 25. ¿Puedes ponerlo? Romanos 7, 24 y 25. El 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. 7, 25. Romanos. Gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién puede librarte a ti y librarme a mí de la condenación de la vida pecaminosa que llevamos? ¿El pastor? ¿La iglesia? ¿Algún evangelista que ore por vos? ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo.
poder lamentarnos y llorar verdaderamente, debemos entender quién en verdad somos. Hombres y mujeres caídos que han ofendido a Dios, verdaderos miserables. Por eso peleamos contra el orgullo en nuestro corazón. Y el orgullo no nos deja reconocer en verdad. Porque, ¿saben? La gente escucha el mensaje del Evangelio y no reacciona. No porque el mensaje sea malo, porque su conciencia está muerta y no logran entender la condición en la que están muertos, como dijo Pablo en Romanos, en delitos y pecados. Si acá pusiesen una canilla pública de agua potable, quizás tú y yo pasaríamos por ahí y la ignoraríamos, aunque sabemos que la ciudad tiene algunos problemas de agua, pero la ignoraríamos. Ahora, ¿han visto algunos de ustedes videos cuando colocan canillas públicas de agua potable en tribus y en regiones en África donde para poder conseguir una gota de agua no potable tienen que viajar kilómetros? ¿Vieron ustedes alguna vez un video? Viste que en Facebook aparece siempre eso. Y están y empieza a salir el agua y todos los niños ¡guau!, como pirañas desesperados delante del agua. Ellos entienden el valor del agua. Tú y yo no entendemos. Pensamos que entendemos porque alguna vez nos hemos quedado sin agua, pero en verdad, déjame decirte, no entendemos lo que el agua vale. ¿Sabes por qué? Porque si la ciudad no te da agua, bueno, lo peor que podría llegar a pasar es que tengamos que ir al río con un tacho y de alguna manera sacar, porque hemos sido tan bendecidos. Pero imagínate en alguna parte, en algún desierto, en alguna ciudad donde 100 kilómetros para allá y para allá y para allá no hay agua, y kilómetros para abajo tampoco hay agua. ¿Cuánto valdría una gota de agua? En esta tierra, tú y yo estamos en un desierto espiritual. Ni para allá, ni para allá, ni para ningún lado hay una mínima chance de ser salvos, excepto que miremos arriba, que miremos a Cristo, que podamos verlo a Él. No hay. Cuando entiendes esa condición, no solo corres desesperadamente a decir, Jesús, te entrego mi vida, sino que aún siendo cristiano, corres todos los días a decir, Señor, te la entrego más y más y más. Cuando Dios nos pone en su escáner, en su lupa, bajo su examen, oh, qué faltos somos. ¡Qué faltos somos! Y Dios estos días me quebrantaba y me mostraba mi propia condición en un solo aspecto de mi vida. Y yo lloraba y decía, Señor, qué fracaso soy en solo este aspecto de mi vida. Y decía, y aún no he visto mi propia vida en los demás aspectos. Pero no era el examen humano de mí mismo, era el examen de Dios. Era cómo Dios nos ve en cada aspecto de nuestra vida. Si Dios nos mostrase cómo nos ve en nuestro aspecto como esposos, como padres, como cristianos, como hijos biológicos de nuestros padres, como trabajadores,
como ciudadanos de nuestra ciudad. Cuando Dios empieza a poner a prueba, en su prueba, cada área de nuestras vidas, se te desgarra el alma porque decís, no, me tomaron la primer prueba y fracasé con todas las letras. No puede ser. Es la condición del hombre. Nos creemos que somos buenos esposos, buenos padres, buenos ciudadanos, buenos trabajadores. Pero en verdad, si te miras como con la media del mundo, si te miras, si te comparas con otros esposos, con otros trabajadores y con otros padres, quizás te dé la idea de que tú y yo somos buenos. Pero si te comparas con Cristo como esposo, ¿qué hizo Cristo? Dice, dio su vida por su amada iglesia. El consejo de Pablo: maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y si me comparo como Dios, como Cristo, como trabajador, fracasaría. Si me comparo como padre, cuando veo que la vara es Cristo, Mateo 5:48, el versículo que leíamos el otro día, cuando veo que la vara es Cristo, que la vara es Dios mismo, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando pongo esa medida para alcanzarla, ¿qué chances tengo? Más que ir y llorar y decir, Señor, por favor, piedad, piedad, piedad. Solo puedo llorar mi propia condición y decir, Señor, y yo consideraba que era bueno, y yo consideraba que era un buen cristiano, y yo consideraba que era un buen pastor, y yo consideraba que era un buen esposo, y consideraba que era un buen padre, y consideraba que era un buen trabajador. Pero cuando miro la vara que se me pide, cuando miro la medida con la que se me va a evaluar, me encuentro que no tengo chances de llegar. Es como que alguien nos pusiese a ti y a mí a hacer una competencia de matemática con Albert Einstein, uno de los genios de la física, de la matemática, con Hawkins, el que era cuadripléjico y falleció. ¿Qué chances tenemos contra esas mentes? Ninguna. ¿Logras ver? ¿Logras entender y ver? No te distraigas, presten atención acá, a unos niños. ¿Logras ver el primer escalón en el que debemos pararnos? Cuando nos paramos en ese escalón, podemos pisar el siguiente. Bienaventurado los que lloran, los que entienden su condición delante de Dios. Cuando ir al Padre no produce en mi corazón ni en el tuyo lágrimas de arrepentimiento genuino por la naturaleza caída, porque sabes, ni siquiera podemos pelear contra los propios malos deseos de nuestro corazón. ¿No te ha pasado que hay un sinfín de malos deseos dentro de nuestro corazón y quieres luchar y eres vencido muchas veces y peleas y te arrepientes porque sentiste envidia, celo, enojo, ira, lujuria? Te arrepientes y lloras, y al otro día
esos deseos vuelven a combatir. Y entonces vuelves ahí y decís, Señor, no tengo chances con mi fuerza de pelear contra lo que en mí hay. A menos que Cristo sea formado en mí. La sociedad y el mundo dice: eres bienaventurado cuando haces lo que quieres. Eres bienaventurado cuando haces lo que se te place. Todo lo que te dé placer y te guste está bien. El eslogan de las multinacionales y de todo el Hollywood es: sigue a tu corazón, escucha a tu corazón. Déjame decirte lo que la Biblia dice con respecto a tu corazón. Engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién puede conocerlo? Tu corazón y mi corazón es engañoso. Si sigues a tu corazón, si sigues el deseo de tu corazón, si sigo el deseo de lo que mi cuerpo quiere, voy a terminar en la destrucción, en la maldad, en la perversión, en el peor de las condiciones. Haz lo que quieras en la vida. La gente dice: a mí nadie me manda, yo soy que hago lo que quiero y nadie me va a venir a decir lo que tengo que hacer. Métele, sigue adelante, toma ese camino. Quiero encontrarte dentro de 10 años. ¿Cuál va a ser la condición en la que estés? Vas a estar llorando, no el llanto de Corintios de arrepentimiento para salvación. Vas a estar llorando el lamento y el gemido de las consecuencias de nuestro propio pecado. Haz lo que quieras. No respondas a la palabra de Dios. No hagas caso a los límites, las restricciones y las cosas que Dios ha puesto para que no traspasemos. Total, yo soy libre y a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Pero llegará el día, en esta vida o en la venidera, que comeremos de los frutos que hoy hemos plantado. Y esos frutos pueden ser frutos sabrosos para salvación o frutos tremendamente amargos para condenación eterna. Por eso es que la gente dice: no, porque los cristianos no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro, no pueden hacer esto, no pueden hacer. La Biblia no tiene tantos no como muchos creen, pero sí tiene algunas normas, algunas reglas, algunas restricciones que Dios ha dejado y que las constituciones de la gran mayoría de los países han tomado y han basado su constitución en ellos, que han marcado la vida civil de las naciones. Por eso hoy no se puede matar en Argentina sin tener consecuencias. Por eso hoy no se puede robar libremente. Pero el hombre sin Dios ha ido quitando esos límites, ha ido sacando esas restricciones, como los hombres de Salmo 2 se han ido sacando las ligaduras de Dios de sus vidas. Y hoy le dicen a la gente y les predican: puedes hacer lo que se te da la gana. ¿Quieres matar a tu hijo en el vientre? Mátalo. ¿Quieres cambiarte de sexo? Hazlo. ¿Quieres acostarte con quien quiera? Hazlo. Haz lo que quieras. Sé feliz. Experimenta. Roba. Total, no hay consecuencias. La sociedad se ha ido desprendiendo de esos límites, pero también va a comer los frutos de esas acciones. También seremos servidos de esos mismos frutos. Habrá consecuencias. El hombre no solo llora por su propio pecado, el hombre también llora por los pecados de otros. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos,
abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Y dice el verso 8, porque este justo que moraba entre ellos, dice, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. El hombre llora por el pecado de los demás. Tú y yo debemos llorar por el pecado de nuestra ciudad, el pecado de nuestra nación, el pecado de nuestra familia, el pecado de nuestra tierra. Debe haber, como en el justo Lot, un lamento en nuestro interior, un quebrantamiento, un llanto, y que diga, Señor, Señor, ten piedad, no solo de mí, sino ten piedad de mi casa, ten piedad por mis hijos, como Job lo hacía, ten piedad por mi hogar, ten piedad por mi barrio, ten piedad por esta ciudad y por nuestra nación, ten piedad porque los hombres malvados hacen lo que quieren y contaminan la tierra. Ese es el llanto que Dios espera oír de sus hijos. Ser pobres en espíritu es como nos vemos a nosotros mismos. Y el lamento espiritual es como nos sentimos con aquello que estamos viendo. Un lamento por la necesidad que tenemos de Dios. Un teólogo muy conocido, A.W. Pink, dijo una frase: la marca de nacimiento de los hijos de Dios es el lamento sobre sus pecados y pobreza espiritual. Un hombre, una mujer, un hijo, una hija de Dios, en cuyo corazón, en cuya actividad diaria no hay un lamento espiritual, un desgarrar su alma delante de Dios, tiene que clamar con mayor fuerza. Ahora este versículo no termina ahí. En Mateo 5:4 dice: bienaventurados los que lloran. Y Jesús dice: porque ellos recibirán consolación. Hay una promesa para aquellos que lloran delante de Dios: consuelo. Que nuestra culpa es quitada, que nuestro pecado es perdonado. El lamento espiritual de nuestras vidas es el camino, no es el destino, no es el lugar a donde vamos a llegar, es el camino por el cual hemos de llegar a un lugar. Cuando recibimos perdón, como dice el salmista, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Salmo 126:5. Aquellos que lloran también pueden saber algo especial. Como dice Filipenses capítulo 3, versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. El hombre que ejercita su vida en esto, en el lamento espiritual, participa del lamento de Jesús, participa de la vida de Cristo. Cuando usted lee Isaías 53, versículo 3 específicamente, nosotros ya lo estudiamos a eso.
Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Jesús también lloró. Jesús también se lamentó en muchas oportunidades. Inclusive en el Getsemaní, dice el evangelista Lucas, y sus gotas de sudor eran grandes gotas de sangre, porque su agonía era tan intensa, su angustia, su llanto y su aflicción por el pecado de la humanidad era tan intensa. Pero consuelo es lo que el Mesías traería. Isaías 51:12, unos capítulos antes, dice: yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? El Mesías traería consolación. Isaías 54:11 dice lo siguiente: pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiro te fundaré. Isaías 57:18 dice: he visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Isaías 66:13. Isaías fue uno de los que más graficó a Cristo y al Mesías como aquel a quien consuela a su madre, así les consolaré a ustedes, y en Jerusalén tomarán consuelo. El Mesías que había de venir y que vino traería consuelo. Cuando recibimos ayuda de nuestra aflicción, perdón de pecado, ese es el consuelo. Porque cuando te levantas de ese momento donde tus lágrimas fueron derramadas y sientes verdaderamente el perdón de Dios, puedes decir: aunque no lo merecía, Él me ha perdonado. Terminamos con este versículo de Apocalipsis 21:4. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Él les secará toda lágrima de los ojos. La promesa es que un día el consuelo será completo, será eterno, será para siempre. Pero mientras estemos en esta tierra, debemos llorar con los que lloran, reír con los que ríen, lamentar nuestro corazón delante de Dios al ver nuestra condición. Y podremos ser verdaderamente bienaventurados. Hombres, mujeres, niños y jóvenes, a quienes no se les culpó de su pecado, a quienes se les perdonó su transgresión. Eso es ser bienaventurado. Los que lloran, esos reciben consuelo. Amén. ¿Podemos orar?